Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta plática que les daría el día de hoy. Muchas gracias al comité que me invitó para dar esta plática. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. Ahí está. Bien. Voy a entonces a platicarles acerca de este tema. Como bien ya lo debieron haber mencionado, pues los reptiles, la plática va sobre los reptiles en México y el cambio climático y si estos van a poder o no sobrevivir. Bien, ¿de qué va esta plática? Voy a darles una pequeña introducción acerca de lo que es México y su biodiversidad. Después vamos a ver al humano como parte de la diversidad y el efecto que estamos teniendo sobre esta biodiversidad. Vamos a hablar de lo que es el calentamiento global, también llamado como cambio climático, aunque aquí lo vamos a estar manejando más como calentamiento global. Posteriormente vamos a hablar de los reptiles como un ejemplo de especies vulnerables precisamente a este calentamiento global. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de aquellos reptiles con más o menos posibilidades de hacer frente al cambio climático. Seguramente han visto pues estos mapas que son muy bonitos, los maneja mucho aquí de repente la Conavio y otras áreas de investigación en biodiversidad en México, donde lo que nos indica es esa gran variedad o esa diversidad biológica que tenemos en el país. Seguramente lo han escuchado muchísimo a lo largo de, pues, de sus pláticas de biología o de otras conferencias, donde se nos habla precisamente de esta idea de que México es un país megadiverso. De hecho, generalmente hasta es un meme, ¿no? Que se le hace a los biólogos, yo soy biólogo de formación, donde se dice, comienza uno siempre sus pláticas con México es un país megadiverso. En realidad es así. Este es un país con una amplia diversidad y les voy a poner unos ejemplos nada más para ver qué tan diversos estamos. En México, pues se representa, que representa más o menos el 1% de la superficie terrestre, alberga el 10% de la diversidad biológica del mundo. ¿Me explico? Es decir, a pesar de que no ocupamos tanto, ¿no? El 1% de lo que sería la superficie, tenemos ese 10% de biodiversidad biológica o diversidad. ¿Me explico? Los estados con mayor diversidad, pues están precisamente lo que es el estado de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en el sureste. La parte más hacia el sur, estas partes que están iluminadas en verde son las partes donde habría más diversidad. Ahora, ¿cuáles son los países megadiversos? Pues aquí les pongo algunos de estos países megadiversos. México está entre ellos, ¿no? Tendríamos a México en este privilegio de tener esta megadiversidad. Está también Colombia, está Ecuador, está Perú, está Brasil, está el Congo y está Madagascar. Ahora, ¿qué es lo que nos hace realmente megadiversos o biodiversos o esta idea que se nos tiene? Pues para que se den una idea, estamos más o menos en el segundo lugar a nivel mundial en mamíferos, con 525 especies. O sea, somos un lugar donde hay muchísimos mamíferos. Hay 804 especies de reptiles, que nos vamos en algún momento a dedicar a hablar de ellos, de reptiles 804. Se dice que somos el segundo lugar, nos lo peleamos constantemente, cada año estamos brincando del primero al segundo con Australia. En realidad, yo considero que somos el primer lugar, dado que hay muy poca gente que se dedique realmente a estudiar a los reptiles. Entonces, si hubiese muchísimas más personas, como en el caso de Australia, muy probablemente estas 804 especies se elevarían muchísimo más. A esta es información del año pasado, hace 2 años. Necesitaríamos actualizarla para ver en qué lugar estamos, pues estaremos en segundo lugar. Estamos en quinto lugar en plantas, de las cuales, pues obviamente lo que son las cactáceas, ocupamos un lugar privilegiado, tenemos muchísimas especies endémicas. Somos el lugar número 11 a nivel mundial también en aves, ahí nos gana Colombia, que es el lugar número 1 para observar aves. Pero esto es para que tengan una idea, o somos el cuarto lugar en anfibios, ya entre la herpetofauna, que serían anfibios y reptiles, alcanzaríamos fácilmente el primer lugar a nivel mundial de herpetofauna. Sin embargo, y a pesar de que sabemos todo esto, hay muy pocos ejercicios y muy pocas personas trabajando en poder hacer algo con esta biodiversidad, sobre todo para protegerla. Muy bien, ya que más o menos les di un panorama de lo que es la diversidad en México, esta gran cantidad de animales y los lugares que ocupamos dependiendo de la especie o las especies de las que estemos hablando, les voy a platicar un poco del humano y la biodiversidad. Hace ya algunos años, más o menos desde los 60, 70, se venía hablando de una cosa que le llamaron el calendario cósmico, que la idea era empezar como o acomodar toda la historia que tenemos desde el origen del universo, desde el famosísimo Big Bang,
hasta hoy en nuestros días en un año. Es decir, en 365 días vamos a acomodar todos los fenómenos que conocemos y el tiempo en que ha ocurrido. Si vemos eso, pues el origen del calendario, o sea, el 01 de enero a las 00 horas, es cuando ocurre el Big Bang. ¿Me explico? Y durante todo enero, lo que tendríamos, pues es precisamente esta idea del Big Bang, la radiación, y aparecen por primera vez las primeras estrellas. Si nos vamos a febrero, si se dan cuenta, en marzo, en abril, estamos hablando de 4 meses todavía de ese año cósmico, toda esta historia que les estoy platicando lo acomodáramos en un año, donde no tendríamos más que toda la actividad a nivel estelar. Aquí se estaría formando, por ejemplo, en mayo, apenas se estaría formando nuestra galaxia, lo que conocemos como el Milky Way o la Vía Láctea, ¿no? Después tenemos junio, julio, agosto, vean, en septiembre, ya hasta septiembre, es cuando empieza o ocurre el sistema solar y comienza a lo que conocemos como la vida, vean. Es decir, estamos hablando de muchísimo tiempo donde no está ocurriendo nada en nuestro planeta, donde pues el universo se está conformando, se están formando las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí tenemos pues nosotros lo que es el récord lo que conocemos como la geología, lo que conocemos también como el registro fósil, donde podemos manejar ya pues a encontrar los primeros registros de vida. Más o menos en noviembre es cuando empiezan a ocurrir las células eucarióticas. Vean, más o menos en octubre acá, cuando empieza a formarse el oxígeno por la fotosíntesis. Recuerden que antes, entre septiembre y octubre, pues en el ambiente no había oxígeno, el ambiente era reductivo, no oxidante. A partir de que las bacterias modificaron el ambiente y crean las condiciones de oxígeno, pues empieza a haber una radiación mayor de vida, lo que conocemos como vida. Pero no es hasta noviembre que aparecen precisamente las primeras células eucariontas. ¿Me explico? Y es hasta diciembre que empieza a ocurrir lo que conocemos como la vida multicelular o pluricelular. Vamos avanzando un poco más. Si yo lo que hago ahora es mostrarles precisamente el mes de diciembre, ¿no? O sea, solo diciembre, desde que aparece la vida multicelular, que sería en diciembre, hasta lo último de nuestros días. Vamos a hablar de eso. En diciembre, vamos a hablar el 1 de diciembre, ¿no? Estaríamos ocurriendo los primeros días de diciembre, pues empiezan a ocurrir los primeros anfibios, los reptiles, se forma la Pangea, los dinosaurios. Vean acá, los mamíferos empiezan hasta el 26 de diciembre, ¿me explico? Las aves el 27 de diciembre, las flores aparecerían hasta el 28 de diciembre, ¿no? Sí, más o menos me van siguiendo con eso que les estoy hablando. Ya más o menos la era de los tiranosaurios y demás, el 29 viene la extinción de los mamíferos, el 30 de diciembre. Y aquí hablaríamos del último día, el día 31 de diciembre. En realidad, vean, a partir más o menos del 31 de diciembre y al final del día, más o menos es cuando empiezan a aparecer los primeros monos, donde empieza a aparecer los homínidos y donde empieza la etapa del hombre. Ahorita les explico más allá, aquí incluso la migración, de cómo ocurriría y demás. Aquí estamos hablando de la aparición más o menos del 31 de diciembre a las 9:25 de los primeros humanos que caminaron en 2 piernas. ¿Sí me explico? Ahora veamos, vamos a ver esta idea que les estoy diciendo utilizando el último minuto. El último minuto de ese año cósmico. ¿Sale? 60 segundos. En esos 60 segundos es precisamente donde ha ocurrido lo que conocemos como la explosión cultural del humano. En ese último minuto, es decir, si se dan cuenta de todo un año cósmico, o sea, todo lo como esto de la historia que tenemos completa desde el inicio del universo hasta el día actual, nosotros, como estamos hoy en día, hemos nosotros como humanos tenido un impacto de un solo minuto. ¿Me explico? En este último minuto es donde ha aparecido, vean, por ejemplo, más o menos por ahí a los 40 segundos o los 60 segundos, si lo quieren ver del inicio, como lo quieran ver dependiendo de la escala que estén ocupando, pues es cuando aparecen precisamente las culturas como la egipcia y demás. ¿Me explico? Si vamos en retroceso, ¿no? A los 5 segundos antes de que se acabe, ¿no? El universo, por ejemplo, aquí, más o menos como a los 4, no, 3.5, no, como a los 4 segundos aparece o nace Mohammed, o Mahoma, pues. Aquí fíjense, América, o Colón arriba América, más o menos como 1 segundos antes de que se acabe el año. 1 segundos antes.
sea, aquí estamos hablando de cuando se descubre América. De aquí para acá es lo que conocemos hasta el día de hoy, que sería el segundo cero. Esto que estamos viendo aquí es la historia que de repente nos cuentan en la escuela, ¿no? Desde el descubrimiento de América hacia la etapa ya colombina o española o de la conquista en México. Vean, es esto. No sé si me estoy explicando con eso que quiero mostrarles. Es decir, la historia del universo es ampliamente, es muy amplia, muy grande. La historia de la vida es también muy amplia. La vida como surge, aunque han sido pocos meses en ese calendario cósmico con vida. Sin embargo, a pesar de eso, en el último minuto, en los últimos segundos de ese minuto del año cósmico, aparece el humano. Y queda como consecuencia, los que tenemos, o en otras palabras, el humano tiene muy poco tiempo pues en el planeta Tierra, en el universo como tal, tiene muy poco tiempo, pero su impacto ha sido brutal en ese tiempo que hemos estado aquí. O sea, para hacer una idea, los dinosaurios duraron millones de años. Nosotros no llevamos ni 200,000 años y ya estamos desbaratando pues todo lo que está a nuestro alrededor. Esto que les pongo aquí es una mina de cielo abierto, de cómo se ha destruido pues el ecosistema, ¿no? Cómo se destruyen los paisajes. Esto que están viendo acá pues es la parte de la revolución industrial, la quema de carbono, la quema de combustibles fósiles, ¿no? La creación de ciudades cada vez más grandes, con menos espacios verdes, simple y sencillamente concreto y más concreto y más concreto, que por cierto esto pues, no permite el filtrado del agua, no permite el crecimiento de las plantas, y eso le suman a todos estos cambios que están ocurriendo acá, pues estamos devastando al planeta en muy poco tiempo, ¿no? Bien, otra cosa es la agricultura. Aquellos que consideran que el veganismo es la opción, pues eso también daría como resultado, pues grandes monocultivos, ¿no? Esos cultivos enormes de cebada, de trigo, para dar continuidad a las personas que también les encanta comer vegetales y que también estarían dando como resultado, pues cambios en el panorama, en el ambiente. Vean, eso es la deforestación. Aquí se ve muy claro cómo está en la parte selvática. Los incendios forestales que también se descontrolan. Mucha gente lo hace para cambiar el uso de los suelos. En México es un problema tremendo para cambiar el uso de suelos. El ganado, el consumo de carne, que también es una de las cuestiones que más se ha hablado, y que se habla acerca de que el ganado, pues no solamente ocurre la deforestación para tener al ganado, ¿no? Para cubrir los requerimientos de carne, sino que estos al momento de estar consumiendo pues la vegetación y demás, producen metano. Y este metano pues se va a la atmósfera y hay muchas teorías acerca de cómo la gran cantidad de ganado está contribuyendo a que exista mucha mayor cantidad de metano en el ambiente y esto está cambiando, por supuesto, la dinámica de gases ambientales. También hay que recordar que el humano, más o menos cada uno de nosotros diariamente, producimos más o menos medio litro de metano, porque tampoco es solamente las vacas. Todos los seres vivos que hacemos digestión tenemos metano, y sobre todo cuando lo hacemos en cámaras cerradas como el estómago. Pero bueno, un ejemplo de ello, pues les digo, es el calentamiento global o el efecto invernadero. Es un efecto que nosotros hemos estado produciendo aquí. ¿Qué es esto del efecto invernadero? Bien, más o menos les voy a platicar rápidamente. Lo que ocurre con esto es, obviamente, los rayos de luz llegan, atraviesan la atmósfera. La atmósfera está compuesta por gases, oxígeno, la capa de ozono que tanto suena, metano, muchos gases, hidrógeno, etcétera, el hidrógeno que es el que más abunda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues obviamente parte de esa radiación es rebotada por la Tierra, ¿no? Por lo mismo, por el agua, por la Tierra, por todo esto, y se pierde en la atmósfera, o se iría hacia el espacio. Y otra parte es retenida pues por las nubes, por ejemplo. Yo creo que si alguien de ustedes vive en ambientes muy fríos o en ambientes o ha estado en lugares fríos, sabe que cuando hay nubes el frío aminora. Esto es porque en el día se calienta la tierra y después las nubes no permiten que el calor se vaya. Entonces cuando hay nubes generalmente no se enfría tanto. Entonces esto es muy significativo cuando están en ambientes donde caen heladas, por ejemplo. Uno sabe que en la noche no va a helar porque hay nubes. Cuando el cielo está despejado es cuando uno sabe que va a helar. Precisamente se va a dispersar muy bien el calor. Bien, lo que hace la atmósfera es evitar que este calor se disipe, ¿no? Eso nos ha permitido a nosotros, o estos gases en la atmósfera, nos ha permitido tener ciertas temperaturas en las cuales nosotros nos desarrollamos. Esas temperaturas que son adecuadas para que la vida se desarrolle. Entonces, ¿qué sucede si esta atmósfera cambia, ¿no? Porque la tenemos como, pues ha venido o se ha venido estructurando, pues también a través de las especies, o sea,
Las primeras en cambiar la atmósfera fueron las bacterias, que agregaron el oxígeno. Y de ahí, pues, todas las especies hemos contribuido a esta atmósfera y a esta mezcla de gases. Sin embargo, ahora lo que está ocurriendo, pues, es mayor cantidad de gases producto de la combustión. ¿Me explico? O sea, el metano, el CO2 y otros gases que son productos precisamente de la combustión. Lo que está ocurriendo con eso es que la atmósfera ha cambiado y ahora esta atmósfera es más densa y ahora evita que el calor se disipe más fácilmente. Si el calor se queda contenido durante mayor tiempo en la atmósfera. ¿Esto qué está provocando? Pues que obviamente se esté elevando la temperatura de la Tierra. A eso es a lo que le llamamos calentamiento global. ¿Sabe? Este calentamiento global trae consigo como consecuencia, pues cambios en el clima, ¿no? Pues ya no es lo mismo que antes. Digo, si ustedes saben, se forman los huracanes, que acabamos de atravesar la etapa de huracanes, precisamente por los enfriamientos tanto del agua como del aire de los dos polos, del polo sur y el polo norte. Y esto cuando chocan las masas de aire, pues es cuando se comienzan a provocar, sobre todo cuando se está enfriando la Tierra. Y entonces y el agua comienza a haber entonces choques de masas de agua y de aire caliente y frío, y comienzan los fenómenos entonces, pues tanto de ciclones y etcétera, 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 que lo que hacen es precisamente ayudar a que toda la temperatura del planeta más o menos se distribuye. O sea, también tiene su parte buena los ciclones y demás. Bueno, esa parte que nosotros vemos y demás, pues se vuelve más violenta si tenemos entonces cambios de temperatura muy drásticos. Hay muchas especies, los corales están sufriendo mucho la subida de temperatura del agua, por ejemplo. Se secan o se mueren más bien y ocurre esta cosa que le llaman blanqueamiento de coral. Eso es el efecto que estaría ocurriendo con el calentamiento global o la subida de calentamiento. Ahora, esto que les estoy platicando del calentamiento global es algo cíclico que ha ocurrido a lo largo de muchos años. Tampoco hay que pensar que es algo que no debería de ocurrir. Si ocurre, lo que se tiene hoy, la idea es de que el humano lo ha acelerado. Lo que están viendo acá es las etapas en las que ha habido edades de hielo en la Tierra y estas fluctuaciones que tenemos precisamente de temperatura. Esta gráfica lo que nos muestra es las diferentes edades de hielo. Lo que se habla de la etapa en la que estamos ahora viviendo es una etapa interedad o interglacial. ¿Me explico? Es decir, acabo de terminar, bueno, no tiene mucho que terminar una era glacial, estamos pasando por una etapa interglacial, o sea, la temperatura se estaría elevando, para posteriormente venir un descenso de la temperatura y entrar a otra edad de hielo. Esto, si ustedes se dan cuenta a lo largo de la historia de la historia de la Tierra, de la historia global del mundo, pues son eventos que han ocurrido. O sea, no es algo que sea extraño para la Tierra. De hecho, muchas de las grandes extinciones que han ocurrido por el cambio climático. Precisamente la última gran extinción que fue no las de los dinosaurios, sino una posterior, la de la megafauna, pues donde se fueron los perezosos enormes, los mamuts, etcétera, fue precisamente porque se acabó la edad de hielo, la etapa glacial, el calentamiento global. Se calentó la Tierra, pues empezó a calentar más, los casquetes polares se reducen, el clima cambia y los animales que no pueden o no tienen forma, variabilidad genética para adaptarse a esos cambios, mueren. Ahora, eso también se puede ver a nivel local, eso que les estoy platicando de estos cambios de temperatura. Esto que están viendo acá es una gráfica que elaboramos para un artículo que nos publicaron el año pasado, a finales del año pasado, precisamente donde tomamos del Sistema Meteorológico Nacional durante varios años, ha llevado el registro en una zona que es Tenango del Valle, que es una zona muy cercana a Toluca, que es donde nosotros trabajamos algunas especies de animales. Y lo que nosotros observamos, vean, es que más o menos en los 80s, 85, etcétera, la temperatura promedio estaba en 11 grados. Más o menos de ahí del 90 se empezó a elevar, pero vean para el año 2000, la temperatura se elevó hasta los 16 grados. Esto que están viendo aquí es una temperatura, o sea, que se ha ido registrando a lo largo de los años y que sí observamos ese incremento en la temperatura global. ¿Me explico? Eso es algo que sí está ocurriendo. No podemos negarlo. De hecho, esto que están viendo, pues es obviamente de lo que nosotros hemos hecho. Pero pues esta gráfica que están viendo acá es la que más se utiliza para demostrar esto de la temperatura. Aquí lo que están viendo precisamente es la temperatura en rojo, y cómo son estas fluctuaciones de la temperatura a lo largo de los años, pero cómo se ha ido elevando
Y esta elevación de la temperatura va muy emparejada con el incremento de CO2 en la atmósfera. Eso que les decía de los gases de efecto invernadero, uno de ellos el que más estudiado es el CO2. Entonces yo les hablé del metano porque más utilizado es el CO2. Y lo que ven es esa concentración, más o menos por aquí de los años 40 comienza también una elevación, ¿no? De esto que está aquí. Y la mayor parte de estas liberaciones de CO2 se da por la industria, ¿eh? No, no crean que dejando los carros y tomando el metro, o sea, va a dejar de ocurrir eso. Va a haber cierta minoración, pero la mayor parte es la depredación por la industria. La industria que se vuelve pues gran consumidora de combustibles para para su beneficio. Y claro, hay una gran cantidad de cosas en la televisión y demás diciendo, no, no, no utilices el coche, no, no comas carne, no, no, no. Cuando deberíamos de estar volteando a la industria. Esos son los que son los grandes contaminadores y los que están haciendo perfectamente, o lo que están haciendo es que se eleve la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y con ello, pues va la temperatura elevándose. Ahora, esta elevación de la temperatura lo que provoca es lo que se conoce como un fenómeno denominado estrés térmico. Las especies entran en ese estrés térmico. ¿A qué se refiere eso? Pues obviamente se eleva la temperatura del ambiente, eso eleva la temperatura del cuerpo y provoca el estrés térmico. Ahora, ese estrés que se está provocando, pues hay maneras en cómo los seres vivientes podemos responder a ese estrés. Y aquí empieza lo interesante, es decir, ¿cómo respondemos al estrés? ¿Y por qué hablamos de los reptiles como un ejemplo de especie vulnerable? Aquí les voy a poner el ejemplo de la temperatura corporal con respecto a la temperatura ambiental en un felino, que en este caso es un bobcat, que es un gato montés. Y lo que ustedes, bueno, pueden utilizar cualquier mamífero. Aquí la gráfica es bonita que utilizaron este gatito, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro, ¿no? Este felino. Si ustedes ven la temperatura corporal del animal, siempre está muy estable independientemente de la temperatura ambiental. O sea, aunque la temperatura ambiental esté por debajo de los 10 grados, a pesar de que baja un poquito, pues en el felino, pues pareciera no afectarle que la temperatura ambiental baje o suba, ¿no? La temperatura sube a 40 grados y el gatito sigue con la temperatura corporal muy estable. Ahorita vamos a ver qué mecanismos utilizan, no solamente el gato, todos los mamíferos. Pero ¿qué sucede con las serpientes? O en este caso con los ectotermos. Aquí les pongo un ejemplo de una serpiente, pero cuando estamos hablando de los ectotermos, la diferencia entre este y este es que este es endotermo, es decir, produce su propio calor, como en el caso de nosotros, que producimos nuestro propio calor de manera interna, que es un proceso bien complicado, pero lo hacemos. Y en el caso de las serpientes y otros animales como peces, anfibios, que no pueden hacerlo, que dependen de la temperatura ambiental, a eso se les llama ectotermos. ¿Qué sucede con las serpientes? Pues que su temperatura corporal está íntimamente relacionada con la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental es baja, la temperatura corporal del animal es muy baja. Y conforme se va elevando la temperatura, pues estos animales van entonces incrementando su temperatura. Por eso que los que estudiamos a estos animalitos, que nosotros en el caso del ICONEC, la mayoría estudiamos esto, del instituto de donde yo provengo, estudiamos estos animalitos, sabemos que hay que ir muy temprano a buscarlos porque es cuando la temperatura está más baja y por lo tanto ellos están con temperaturas muy bajas y es muy difícil que estén muy rápidos, es más fácil colectarlos, es más fácil tomarlos para tomarles muestras, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace. Ya si uno va a mediodía, los animales ya están muy calientes, ya termorregularon, ya están muy rápidos, ¿no? De hecho, muchos de estos animales no pueden comer si la temperatura es muy baja. Sus enzimas no se activan, las enzimas digestivas. Bien, ahorita regresamos a los ectotermos. ¿Cómo hacen los endotermos para poder mantener la temperatura así? Aparte de que la generan, ¿cómo hacen para que la temperatura ambiental no les afecte? Pues cuando la temperatura se empieza a elevar muchísimo, ¿no? Jadean. O sea, bueno, cuando hablamos de temperaturas muy bajas, obviamente viene que se enchina la piel, ¿no? Esto de que empieza uno a temblar, que es generación de calor. Estamos generando calor a través de la contracción rítmica de los músculos, a través de la piloerección, esto que se nos pone la piel de gallina o chinita. Es piloerección, que lo que está generando es precisamente calor. Ahora, ¿qué sucede? Pero ese no es el problema, porque realmente sobre todo los que son gregarios, pues se juntan y generan calor entre el corporal y ahí están. El problema es cuando la temperatura se eleva, porque entonces, ¿cómo bajas esa temperatura? ¿Qué hacen? Algunos jadean. Ahora, no todos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, por ejemplo, los caballos no jadean, pero los caballos sudan. Nosotros sudamos.
Los elefantes no sudan, los perros no sudan, tienen pocas glándulas sudoríparas. Las ratas, por ejemplo, tienen pocas glándulas sudoríparas en las patas. Entonces es muy común que una rata se lama las patas y ponga las patas así, o se extienda en el suelo y se esté lamiendo las patas. ¿Qué es lo que hacen? Pues es jadear. Aquí en el caso del perro, lo que está ocurriendo es que la lengua es altamente irrigada, está obviamente con la saliva, al momento de estar jadeando y sacar la lengua, pues hay un intercambio con el aire. El aire se lleva el agua caliente, ¿no? Se hace el proceso de evaporación y obviamente con esto se expulsa el calor del cuerpo. Entonces un perro que está jadeando es un perro que tiene calor, no sed. No siempre un perro que está jadeando tiene sed. Pues eso posteriormente le va a causar sed, pero al principio lo que está haciendo es termorregularse. La sudoración, que es lo que seguramente nosotros conocemos, es decir, cuando se nos eleva la temperatura y entonces empezamos a sudar. Algo parecido al jadeo, nada más que en lugar de que solo ocurra en la lengua, pues ocurre en todo el cuerpo. De tal manera que con la pérdida de agua, pues se va el calor y el aire se encarga de disipar ese calor del cuerpo. Y podemos nosotros termorregular, bajar esa temperatura. Este es el caso del oso polar, que es un caso bien interesante. Si ustedes están viendo aquí, el oso está, pues, aparentemente tirado en la nieve, pues digo, no aparentemente está tirado en la nieve. Lo que está ocurriendo aquí es que este está haciendo un intercambio de calor contra la superficie. Y ustedes podrían decirme, ¿a poco el oso polar le da calor? Sí. El oso polar, de hecho, no es blanco, es negro. Lo están viendo blanco, pues sí, seguramente lo están viendo blanco, pero es por su pelaje. De hecho, sus pelos no son blancos como tal, son más de tipo tan transparente. Pero la piel del oso polar es negra, completamente negra. Si ustedes raparan a este oso, lo verían negro, totalmente negro. ¿Qué es lo que hace el pelo? El pelo funciona como una especie de cable, como una especie lo hacen muy similar con esta fibra óptica, ¿no? Que lo que haría es tomar la luz del sol y canalizarla directamente a la piel. Y si la piel es negra, yo creo que recuerdan ustedes su ejercicio que hacían en la primaria, donde nos hacían colocar un bote pintado de negro con agua y un bote pintado de blanco con agua y lo colocábamos afuera del salón y lo dejábamos ahí 1 hora, 2 horas. Y luego salíamos a ver la temperatura del agua y veíamos que el bote que había estado pintado de negro tenía la temperatura del agua más elevada que la del blanco. Y se nos explicaba, es que el blanco expulsa o repele los rayos del sol. Llega la luz, choca lo blanco y se refleja. Y el negro no, el negro absorbe el calor. Por eso es que el agua contenida en el bote negro se calienta y el agua contenida en el bote blanco no se calienta. Bien, esto es el mismo ejercicio, solo que aquí ampliado por los pelos del animal. Estos pelos que funcionan como para atrapar la luz, jalarla directamente a la piel negra y con eso calentar al animal. Y esto es tan eficiente que el animal se tiene que disipar el calor haciendo esto. O sea, llega el momento en que el animal en el polo norte, con las condiciones de temperatura ambiental muy frías, se tiene que revolcar en la nieve porque tiene calor. Así de eficientes. Y otros son, pues, vasodilatación y estructuras especializadas, como el caso del elefante, que les decía no suda. El elefante lo que hace, y sobre todo el africano, es hacer esto con las orejas. Las orejas son altamente irrigadas, ¿no? Hay mucha vasodilatación, es decir, se incrementa o se hace mayor el tamaño de los vasos sanguíneos que están irrigando a las orejas, que llevan la sangre caliente, y al momento que el animal hace esto, enfría la sangre. Me explico, es una forma de enfriar que tienen estos animales. Si se dan cuenta con estos ejemplos, pues les muestro que en el caso de los mamíferos, pues tenemos una gran variedad de respuestas al estrés térmico. Ahora, ¿qué sucede con el caso de los endotermos? Perdón, ectotermos, aquí me confundí. Este es ectotermo, no es endotermo, este es para el anterior. Este es en el caso de los ectotermos. ¿Qué ocurre con estos ectotermos? Aquí hay menos variedad de respuesta a esto. Fíjense bien. Hay vasodilatación y estructuras especializadas, sí, como en el caso del cocodrilo. El cocodrilo se eleva mucho la temperatura, abre la boca y aquí donde debería estar la lengua, que en realidad no es una lengua como tal, es una estructura musculosa, pero no es lengua como tal. Hay una estructura que también se vasodilata, como en el caso de las orejas. Y entonces puede pasar sin ningún problema, pasa el aire y puede enfriar sin ningún problema al animal. Entonces son animales que cuando se sobrecalientan, pues abren la boca y están haciendo una especie de jadeo y se enfrían. Hay otros, como algunos anfibios, que se ha reportado que usan fluidos corporales y esto se ha intentado relacionar con termorregulación. Estas ranitas, sobre todo, que lo que hacen es
sacar una especie de, de mucosidad por parte del cuerpo y hacen una especie de cama de saliva o de cama de burbujas, en la cual también se aíslan del calor. Pero lo que más hacen estos animales, sobre todo pues serpientes, lagartijas y otros saurios, es esconderse o salir del sol. ¿Me explico? Es decir, viene la radiación, el animal ha pasado toda la noche enfriándose, tiene que salir al sol para comenzar sus actividades y lo que hace es salir a solear. ¿Me explico? Se asolea, comienza, gana temperatura, ¿no? Eso, aquí van a intervenir muchas cosas que no van a ser motivo de esta plática, algunas cosas sí, otras no. Y una vez que se ha calentado, pues vuelve a regresar y se esconde del sol en ambientes de sombra, ¿no? Fríos, más fríos, y vuelve a bajar su temperatura. Una vez que ha bajado, vuelve a salir y está en una constante lucha entre calentarse y enfriarse, calentarse y enfriarse. Si a esto le sumamos que algunos utilizan el sustrato, ¿no? Que se pegan a las piedras para calentarse, otros que son directamente del sol, es decir, que ocupan que el sol les pegue, u otros que se calientan a través del aire, ¿no? Que sería el aire el que se los va a calentar. Pero bueno, cada una de esas estrategias son distintas, pero dependen de la temperatura ambiental. Al depender de la temperatura ambiental, si la temperatura se empieza a elevar, ¿no? Y se eleva más de lo normal, lo que va a ocurrir es que este animal no va a poder salir de la sombra, ¿me explico? Es decir, ya se calentó, a las 11 de la mañana ya alcanzó el calor que necesitaba, ya no puede estar más afuera porque si no se quema, no tiene forma de bajar la temperatura si no es aislándose del sol, se va a deshidratar, se va a morir. Lo que va a ocurrir es que se va a meter a la sombra, pero no va a poder salir, porque si sale se va a deshidratar, ¿no? Se va a morir. ¿Qué va a ocurrir? Que esos animales van a tener complicaciones para buscar alimento, van a tener complicaciones para conseguir pareja y reproducirse. Lo único que van a poder hacer es estar escondidos del sol, porque la única forma que tienen para bajar la temperatura es estar escondidos del sol. De ahí la importancia de esto, o de conocer o entender que estas especies de reptiles pueden ser más vulnerables que otras al cambio climático.